Y ustedes se van yendo al libro de Mateo capítulo 7, versículo 12. Y compartiremos la palabra de Dios que llenará nuestros corazones, nos avivará, nos ayudará a restaurarnos, a sobreedificarnos, nos ayudará a salir de aquí diferentes porque hemos estado en la presencia de Dios. Ahí está. Estaba escuchando un ruidito ahí. Hey, si ustedes no se han enfermado, tómense sus vitaminas, tómense su jarabe, no el tapatío, pero tómense lo que se necesitan tomar. Coman bien, hidrátense y hagan todo lo que necesitan hacer, porque yo tengo batallando con esto desde diciembre y todavía no me mejoro de mi garganta y de mi nariz, todavía me oigo un poco mormado. Y no sé, hoy me levanté bien, hoy andaba bien, hoy me sentía súper bien y ahorita me siento mormado y me pica la garganta. Pero vamos a compartir, a ver si llegamos a la hora. Es que preparen su corazón, su mente, porque Dios tiene algo para ustedes hoy. Mateo 7:12 dice lo siguiente: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es la ley y los profetas. La regla de oro que hoy vamos a estudiar, así como la podemos ver en la Escritura, si ustedes se fijan en sus Biblias, tal vez su Biblia tiene títulos entre los pasajes, y el título sobre este pasaje ahí dice la regla de oro. ¿Sí? La regla de oro, así como la vamos a ver hoy, no es que meramente Dios tenga escrito en su palabra y nos diga esto es la regla de oro, sino que los teólogos y estudiosos de allá por el siglo XVI, XV, por allá en aquellos tiempos, ellos al estar estudiando la palabra de Dios, al estar traduciendo la palabra de Dios a otra lengua, decidieron nombrar esto como la regla de oro. Y si nos fijamos bien, la regla de oro, como la vamos a ver hoy, tiene que ver con lo que mencionamos la semana pasada de la siembra y la cosecha. Si nosotros sembramos maldad, ¿qué vamos a cosechar? Si nosotros sembramos buenas obras, ¿qué vamos a cosechar? Buenas obras. Si nosotros sembramos con Dios, vamos a cosechar espiritual. Si nosotros sembramos con el diablo, vamos a cosechar maldad. Y eso es así de sencillo. Si nosotros tratamos a otros con la punta del pie, tú y yo seremos tratados. Y no la nombraron simplemente la regla de oro por nombrarla, sino que tiene que ver con todo lo que hemos estudiado en estos últimos 2 meses y medio. Y si nos fijamos en lo que hemos estudiado en los 2 meses y medio, estos son imperativos que Dios nos está mandando a hacer, o sea, que Dios nos da para hacer. Un imperativo es simplemente cosas que son como mandamientos, o son más bien mandamientos que tú y yo debemos llevar a cabo y poner como principio en nuestras vidas para poder vivir de acuerdo a Jesús. El pasaje en sí viene a ser un resumen de lo que hemos estudiado, de ser pobres en espíritu, de los que lloran, de los que son perseguidos, de los mansos y de todas estas bienaventuranzas que hemos visto y que semana tras semana hemos ido estudiando en nuestro cuaderno espiritual en casa y compartiendo con otras personas. Tiene que ver con todo eso. Ahora, ¿nosotros nos acordamos de todas las enseñanzas que hemos pasado? ¿A qué no? Bueno, y es ahí donde está el problema. Tú y yo necesitamos ser un poco más practicantes de lo que Dios nos va enseñando para así nosotros poder ir logrando la práctica de estas cosas. ¿Quién quiere hacer lo bueno? Nadie. Nadie quiere hacer lo bueno. ¿Alguna vez te has preguntado tú, o alguna vez te has levantado tú por la mañana con ganas de ser más santo?
con ganas de ser más justo. ¿Saben cuál es la verdad en cuanto a todo eso? Que nosotros ni siquiera pensamos en esas cosas. Nosotros nos levantamos con ganas de tomar café. Nosotros nos levantamos con ganas de desayunar. Nos levantamos con ganas de ir al baño. Nos levantamos a veces con ganas de ir a trabajar. Pero nunca nosotros pensamos o nos levantamos con ganas de ser más santo el día de hoy, con ganas de ser más justo. Nosotros sabemos quién tiene la verdad, sabemos quién es la verdad, y aún así a veces no acudimos a ello. ¿Sí? Y esto es lo que hemos estado viendo en los últimos 2 meses y medio de estudio. En Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 nos dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo, no hay aún uno, no hay quien entienda, no hay nadie. O sea, ¿quién quiere hacer lo bueno? Nadie queremos hacer lo bueno, todos queremos hacer lo malo. He ahí la razón por la cual nos encontramos en este lugar, para nosotros poder hacer lo bueno o ser impulsados, empujados, oprimidos, si se puede decir así, a hacer lo bueno. ¿Sí? Y lo único bueno que tú y yo podemos hacer está en la palabra de Dios, está en la práctica de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos pide Dios practicar día con día. Nosotros nunca nos levantamos con ganas de ser santos, de ser justos. Ser santo y justo es un asunto de fe. Es un asunto que requiere trabajo, que requiere creer, requiere un esfuerzo de mi parte. Y por consiguiente, yo tengo que esforzarme por ser santo y por ser justo. ¿Dónde es que tú y yo aprendemos a ser santos y a ser justos? Sumergiéndonos en la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios para tú y yo poder comenzar a ser justos y comenzar a ser santos. La justicia que Jesucristo ha compartido con nosotros no es algo que tú y yo podemos alcanzar por nuestro propio mérito. Es algo que Dios ha decidido regalarnos en Cristo Jesús. La idea que se nos presenta en los estudios que hemos estudiado, que hemos visto, es una actitud de sumisión, de obediencia, de servicio y de estudio con el fin de obtener una buena relación con Dios. Y esa buena relación con Dios nos lleva a accionar correctamente con el prójimo y nos lleva a accionar correctamente con el mundo. He ahí la razón por la cual dice: haz con otros lo que quieres que hagan contigo. En cuanto a esto, tú vas a encontrar más o menos la misma regla en las religiones paganas, pero en las religiones paganas tiene un sentido negativo y te dice: no hagas lo que tú no quieres que otros te hagan a ti. ¿Sí? Y ese es el sentir. Hay unos 3, 4 pasajes de diferentes religiones paganas que te dicen eso: no hagas, no hagas. Pero Dios nos está diciendo diferente. Dios nos está diciendo: haz. Dios nos está dando la iniciativa de nosotros ir y hacer. ¿Ir y hacer qué? Ir y hacer discípulos. Ahí está el mandato y podemos encontrar mucho como eso. Ir y hacer discípulos. Para ir y hacer discípulos, tú y yo tenemos que vivir en santidad. Tú y yo tenemos que ser lo más justo posibles, siguiendo los pasos de Jesús. La idea, nuevamente, es obedecer la palabra de Dios, es someternos al mandato del Espíritu Santo, es escuchar la voz de Dios para tener una buena relación con Dios y así poder hacer el trabajo que nuestro Dios nos ha mandado hacer. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Él y Él, únicamente Él tiene la verdad. Él es la verdad. ¿Quién quiere oír la verdad? Nadie queremos oír la verdad. Todos queremos que nos hagan cosquillitas en los oídos y que nos hagan sentir bien. Y Dios, sin embargo, nos ha mandado en la iglesia a hablar la verdad. Porque la verdad verdaderamente nos ha hecho libres y hará libre a todo aquel que escuche
dicha verdad. Está el imperativo. Y también la iniciativa en cuanto al imperativo de ir y hablar la verdad. La regla de oro es un mandato el cual hemos de tratar de cumplir a lo mejor de nuestra habilidad. Es un mandato el cual hemos de cumplir a lo mejor de nuestra habilidad. En otras palabras, tú y yo estamos aprendiendo a ser generosos mientras caminamos con Jesús. Así como Dios es generoso con nosotros, nosotros estamos aprendiendo a ser generosos con las personas con quienes van cruzando en nuestro camino. En Lucas capítulo 6 versículo 38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y me estaba acordando a veces de los tratos que tú y yo hacemos. Por ejemplo, para con nuestros trabajos. Cuando tú y yo y vamos y yo hacemos una cotización en cuanto a nuestro trabajo, a veces no estamos pensando en lo que es justo. A veces no estamos pensando en la persona, si puede o no puede. ¿Qué es lo que estamos pensando? Nosotros estamos pensando en cómo está el mercado, en cómo ser competitivo, en cómo obtener ese trabajo, pero sin estar abajo de la línea de competencia de mis competidores. ¿Sí? ¿Qué tal cuando alguien nos está dando una cotización para hacernos un trabajo a nosotros? No, eso es muy caro, eso es mucho dinero. Mejor lo hago yo. Y en todo esto, la regla de oro aplica. Y son todos los factores que van en todo eso. Tú y yo necesitamos aprender a ser generosos. Muchas de las veces con las mismas costumbres que nosotros teníamos en el mundo hemos entrado al reino de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dio para que obtuviéramos nosotros un lugar a su lado? Jesús, la salvación. ¿Anduvo buscando Dios en las tiendas de segunda mano para ver si podía encontrar una salvación para nosotros? ¿O anduvo buscando Dios de tienda en tienda, si así lo podemos decir, a ver dónde estaba más barato poder darnos la salvación? No, Él nos dio lo mejor que Él tenía. ¿Sí? Y no estoy diciendo que nosotros vamos a despilfarrar. Te estoy diciendo que tú y yo estamos aprendiendo a ser generosos, a hacer lo mejor que tú y yo podemos con lo que tenemos. Tampoco nos vamos a endrogar para poder hacerlo mejor, porque entonces ya estaríamos echando el principio a un lado. Pero tú y yo necesitamos hacer lo que el versículo dice, y lo que el versículo dice es: dad y se os dará. Si nosotros damos como debemos dar, ¿cómo se nos dará? Y el pasaje dice que se nos dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. O sea que no se nos dará cualquier cosa, así como Dios nos ha dado a Cristo Jesús. Y Dios también nos dice que por nuestro fiel trabajo en el Señor hay galardones esperándonos en su casa, o en la casa que Él está preparando para nosotros. La regla de oro nos manda a cumplir tal cosa, de ser generoso. Acuérdate a quién estamos representando. Estamos representando al Dios del universo, donde quiera que sea que tú y yo vamos. También tú y yo, en este trabajo que tenemos que hacer, nos dice que tú y yo debemos ser amorosos. Amorosos. Que debemos de hacer las cosas con amor, que debemos hablar la verdad con amor, que debemos tratarnos los unos a los otros con amor. Las predicaciones en cuanto a la palabra de Dios que deben de ir cubiertas y bañadas en amor. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 nos dice que el amor cubrirá multitud de pecados.
que el amor cubrirá multitud de pecados. Y tan solo para ver la ilustración de ese pasaje, lo único que tenemos que hacer es ver nuestras propias vidas. Porque Dios dice que en Cristo Jesús tú y yo hemos sido perdonados y hemos sido limpiados de nuestra maldad. He ahí la razón por la que tenemos una relación con Él mediante Cristo Jesús. Ahora, el hecho de que tú y yo reconozcamos que hemos sido perdonados y que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, nos debe impulsar a ser diferentes, nos debe impulsar a ser esos hijos que Dios quiere que tú y yo seamos. O sea, en obediencia, en sumisión y todas las cosas que mencionamos en el pasaje anterior. Así como el amor que Dios derramó para con nosotros ha cubierto multitud de pecados, nos ha mandado a ti y a mí ser sus representantes en el mundo y derramar ese amor que Él sigue teniendo para con la humanidad por medio de ti y de mí. Al tú y yo ser obedientes, el amor sigue cubriendo multitud de pecados, no solamente los nuestros, sino de todo aquel que decida venir a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. También nos dice que nosotros debemos saber perdonar. El amor que cubre multitud de pecados y saber perdonar, estas dos cosas van de la mano. A nosotros nos gusta oír que Dios ha perdonado nuestros pecados y estamos contentos y alegres y debemos estarlo. Pero no se nos debe olvidar que debemos saber perdonar. Y ahí algunos de nosotros llamados cristianos tenemos mucho problema. No sabemos perdonar. El perdón no implica olvidar lo que ha sucedido, ni tampoco justificar el daño, sino que se enfoca en la liberación personal de las emociones que nos impiden avanzar. Que nos impiden avanzar, y eso sin amor no se puede llevar a cabo. La práctica de la palabra de Dios es lo único que nos va a llevar a tomar dicha acción y nos va a enseñar a hacer esa acción. Cuando nosotros vamos aprendiendo y vamos practicando a perdonar, nos damos cuenta que verdaderamente somos libres. Y al mismo tiempo estamos dando libertad a la persona que estamos perdonando o que nos ha perdonado. ¿Quiere decir eso que cada vez que nos enojemos con esa persona le vamos a tirar esas cosas en su cara? No. ¿Ya nos perdonó o ya perdonamos? Quiere decir que aunque no se olvidan esas cosas han quedado en el pasado y no tienen absolutamente nada que ver en el presente, en nuestra relación con Jesús, ni en nuestra relación los unos con los otros. Las enseñanzas que hemos visto estos 2 meses y medio tienen todo que ver con ello. Y debemos someternos a la palabra de Dios. Debemos obedecer la palabra de Dios y ser libres para hacer las cosas que tú y yo necesitamos hacer para honra y gloria de Dios. Una cuarta cosa aquí. Tú y yo, dice la palabra que debemos ser benignos. Y eso simplemente quiere decir buenos. Cuando el joven rico llegó con Jesús y se arrodilló ante él y le dijo, Señor, bueno, ¿qué le contestó Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie hay bueno sino solo uno. ¿Y quién es ese uno que es bueno? Dios. ¿Con quién tú y yo tenemos una relación? Con Dios. Lo que nos hace a ti y a mí ser buenos es Dios en nosotros. Es Dios accionando en nuestros corazones, predicando su palabra y haciendo la obra que Él quiere hacer en nosotros. Eso es lo que nos hace buenos. Tú y yo somos llamados a ser buenos. Efesios capítulo 2 versículo 10 nos dice,
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? La única razón por la cual tú y yo podemos ser buenos es en Cristo Jesús. Porque en Él somos llamados a hacer buenas obras. Las cosas que en su obediencia hacemos pueden ser llamadas buenas. Aunque nosotros seamos perseguidos, aunque nosotros seamos vituperados, aunque nosotros estemos en sufrimiento, y a veces no podamos ver si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Las cosas que son hechas en Cristo Jesús son buenas de acuerdo a lo que el Padre nos enseña en su palabra. Al mismo tiempo, la regla de oro es también un recordatorio que no debemos juzgar según nosotros, o sea, según nuestro criterio, sino que debemos juzgar según Dios. Porque hay un sinnúmero de personas con quienes tú y yo no nos relacionamos o no les predicamos la palabra o no nos acercamos a compartir el evangelio con ellos porque no piensan como nosotros, no son como nosotros. Y nos hacemos una idea, hacemos un juicio. Hacemos juicio. Y ese juicio que estamos haciendo lo estamos haciendo de acuerdo a nuestro criterio. El mandato que Dios nos da en su palabra dice predicar a toda criatura. ¿A toda criatura dónde? En todo el mundo. En todo el mundo. Si tú tienes la posibilidad de hablar unas 4 o 5 palabras en inglés, y esas 4 o 5 palabras en inglés testifican de Jesús, y si te atraviesa una persona de habla inglés, ¿no le vas a predicar las palabras de Dios si el Espíritu Santo te está diciendo? O te está dando la oportunidad, y a eso es que me refiero. No solamente el idioma es un estorbo, o lo miramos como un estorbo, sino que el nivel social o la raza lo miramos como un estorbo, y por esas razones nosotros ya hacemos un juicio, y no debemos hacer juicio según nuestro criterio, sino que debemos hacer juicio según el criterio de Dios, y nosotros conocemos el criterio de Dios, por eso estudiamos su palabra. Por consiguiente, diariamente hemos de examinarnos a nosotros mismos, si es que estamos en la fe, o para asegurarnos que estamos en la fe. Examinarnos a nosotros mismos, así como nos dice 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. No hay excusa alguna, en lo más mínimo. La regla de oro es un hecho de que tú y yo como iglesia debemos estar llevando a cabo en nuestra vida diaria. Es un hecho. Por consiguiente, punto número 1. Lo genuino de nuestra relación con Dios se da a conocer en el trato con mi prójimo. Lo genuino de mi relación con Dios se da a conocer en el trato con mi prójimo. Nosotros en el cristianismo, ya comienzo a acusarnos otra vez, pero es la realidad. Seguimos tratando a las personas como nos tratábamos en el mundo. Y únicamente saludamos a quienes nos saludan. Únicamente tratamos bien a quien nos trata bien. Únicamente ofrecemos y somos generosos con quien es generoso con nosotros. Dios no es así. Dios nos está diciendo que la
realidad de nuestra relación con Él es vista y es dada a conocer en el trato que tenemos tú y yo los unos con los otros. ¿Dios hace acepción de personas? No. Nos dice su palabra que Dios no hace acepción de personas. Por consiguiente, tú y yo no debemos hacer tales cosas. Tengo una pregunta para ustedes y quiero que piensen en esto. Es cómo estoy en mis relaciones interpersonales. Interpersonales simplemente quiere decir con otras personas. ¿Cómo estoy en mis relaciones con otras personas? Porque no debe variar. Lo único que va a variar en las relaciones que tenemos con otras personas es quién está más cerca de mí y quién está más lejos de mí, pero en cuanto al trato con otras personas, no debe variar. Las personas nos hemos hecho un concepto equivocado de lo que las relaciones interpersonales deben ser. A menudo y en su mayoría, en casa somos una cosa y en público somos otra. Y no se diga si estamos en la iglesia. Sin ser espirituales, nos convertimos con acto de trueno de dedos en espirituales. Venimos por el camino y venimos peleando con los hijos o con la esposa o venimos peleando con quien se nos atravesó. El carro se estaciona en el estacionamiento y en cuanto abres la puerta del templo, hay un cambio, hay una transformación. Porque ahora sí es tiempo de ser espiritual. Todo mundo es tratado con respeto, todo el mundo es tratado con buenas palabras. Es más, saco mi mejor vocabulario para tratar a los hermanos que están aquí. Y tal cosa no debe ser. La genuinidad de mi relación con Dios se dará a conocer en el trato que yo tengo con otras personas, con mis hermanos en la fe, al igual que con las personas del mundo. Y debo tener cuidado cómo es que yo hablo y cómo es que yo trato. El trato con mi prójimo debe ser guiado por el amor, debe de ser guiado por la compasión, debe de ser guiado por el respeto. Amor, compasión y respeto deben de ser principios que yo debo tener en mi corazón, escritos en mi corazón, para así poder tratar al prójimo tal y como debe de ser. Y esto es en todo tiempo. Cuando yo estoy enojado, disgustado o triste, necesito aprender a tratar a mi prójimo con las mismas cosas, con amor, con compasión y con respeto. Eso no es fruto del ser humano, eso es fruto del Espíritu, y el Espíritu habita en cada uno de nosotros. En Juan capítulo 3 versículo 16, ¿qué nos dice? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Es el amor de Dios para con la humanidad. Dios vio la humanidad y vio que no tenía esperanza alguna, y en su amor nos dio a su Hijo Jesucristo para que pudiésemos tener esperanza de vida y una relación con Él. Eso es Dios compartiendo su amor con nosotros. En primer lugar, el amor de Dios es la base de todo lo que como el creyente hacemos. Lo que tú y yo hacemos y decimos y pensamos, el amor es la base. El amor que Dios ha derramado en nosotros. La Escritura nos enseña que Dios es amor y que su amor es la fuente de todo lo verdadero. ¿No hay amor? No tenemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En Juan capítulo 13, versículo 34, nos da el mandamiento de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado.
Y si te fijas bien en este pasaje, Jesús está hablando con sus discípulos y les está diciendo que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. Si te fijas en el versículo que sigue, nos da a entender o nos dice que en esto sabrán todos que sois mis discípulos. Y ese es el trato, ese es el amor que compartimos los hermanos en la fe unos con otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros así como yo os he amado. En segundo lugar, o sea que este es el segundo lugar en cuanto al amor, la compasión y el respeto. Amar a Dios es amar al prójimo. El principal mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y al prójimo como a mí mismo. Y así tú y yo nos damos a conocer que somos discípulos de Jesús. En Marcos capítulo 16, versículo 15, nos dice que como iglesia, como cuerpo, como las manos y los pies de Jesús, tú y yo debemos ir al mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, las cuales Jesús nos vino a traer, por las cuales tú y yo escuchamos el Evangelio y llegamos a la salvación. No hay Evangelio, no hay salvación. Y tú y yo somos mandados a predicar el Evangelio en amor, en compasión y respeto, para que otros puedan escuchar las buenas nuevas de salvación. Lo que el mundo ha de ver en nosotros es un reflejo de su amor. He ahí la razón por la cual el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, para reflejar el amor de Dios. Jesús, como modelo de amor, mostró compasión, lo cual le movió a misericordia y le llevó a servir en el nombre de Dios. Los creyentes estamos llamados a seguir el ejemplo que en la estructura en la escritura Él nos ha dejado. Somos llamados a vivir ese amor. ¿Cómo? Predicando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, siendo un reflejo de quién Él es. En mi búsqueda de tratar a mi prójimo debe estar siempre su bienestar, o sea, el bienestar del prójimo. Mi actitud ha de ser siempre con empatía y generosidad, como si fuera yo mismo o alguien de mi propia familia. ¿Por qué? Porque lo genuino de mi relación con Dios se da a conocer en el trato que tengo con otras personas. Trata a otros como quieres que te traten a ti. Punto número 2. Hemos de hacer de la justicia nuestra regla y ser regidos por ella. Hemos de hacer de la justicia nuestra regla, y cuando digo nuestra regla, es nuestra regla para llevar nuestra vida, para dirigir nuestra vida. Y al mismo tiempo ser regidos por la regla que nosotros hemos implementado, porque nosotros somos muy buenos para hacer reglas para que otros las cumplan. Somos buenos para eso, así como papá gobierno ha hecho también en los últimos años, que nos dan un montón de reglas las cuales ellos no llevan a cabo. Y no estamos muy lejos. Parece que eso hemos leído en los evangelios también, que los fariseos y saduceos tenían un montón de reglas para el pueblo, las cuales ni siquiera ellos cumplían. Y el punto aquí que vamos a ver es que la justicia que ha sido depositada en nuestros corazones debe ser la regla por la cual tú y yo vivimos, y dejarnos regir por ello, no solo para llevarla a otras personas, sino para ser ejemplo de la justicia, y otros puedan ver quién es Dios. En términos generales, el ser humano y la justicia no van de la mano. No van de la mano. He ahí la razón de la ley. Por eso tenemos ley, porque el ser humano y la justicia no van de la mano. Tenemos que aprender a ir de la mano con la justicia.
La razón es porque cada uno vemos la vida a nuestra conveniencia y lo justo termina siendo lo que yo quiero y digo que es justo. ¿Y sabes qué es lo que estás pensando tú? La misma cosa. Lo que tú dices que es justo, eso es lo que es justo. Y lo que yo digo que es justo, eso es lo que es justo. Y ahí el problema. Porque esa situación es la que tenemos en este mundo. En todos los países, tú vas a ver los partidos políticos que rigen el país y cada uno tiene su propia justicia. Y cada una de esas justicias es la justicia verdadera. En el ámbito de la religión tenemos el mismo problema. Unos somos bautistas, otros somos católicos, otros somos pentecostales. ¿Y cuál es la mejor? Nosotros como bautistas decimos que los bautistas. Y nosotros como pentecostales decimos, no, pues los pentecostés. Y nosotros los católicos decimos, no, pues la católica. ¿Verdad? Eso es lo que decimos, pero ahí el problema. Solamente hay una justicia. No hay dos, ni tres, ni cuatro. Y la justicia, la cual debe ser la regla de nuestra vida, es la que Dios nos ha dado. La justicia de Jesús, o sea, Jesucristo, quien justamente nos presenta ante Dios y podemos entrar hasta su trono. Esa es la justicia, la cual no tiene que ver con ningún partido político ni con ninguna religión. Esa es la justicia que debemos dejar que rija nuestras vidas. La justicia de Dios en términos bíblicos se refiere a la rectitud, equidad y santidad divina. Y ahorita vamos a desmenuzar eso un poquito. Manifestada en su carácter y acciones y que se revela a través de la fe en Cristo Jesús. Si tú y yo no vivimos con la fe en Cristo Jesús, no vamos a poder ver esta justicia que debe regir nuestras vidas para poder hacer con el prójimo lo que queremos que Él haga con nosotros. Debe ser por fe, buscando reconciliación y el bienestar de la humanidad en Cristo Jesús. Rectitud, equidad y santidad. Rectitud es lo que Cristo Jesús vino a hacer contigo y conmigo. Equidad es lo que Cristo Jesús vino a hacer contigo y conmigo. Santidad es lo que Cristo Jesús vino a hacer contigo y conmigo. Nos vino a poner en rectitud con Dios. Nos vino a igualar con Él para poder tener esa comunión con Dios. O sea, equidad. Y nos vino a ser santos para poder nosotros escuchar la voz de Dios y Él escuchar la nuestra. Romanos capítulo 1 versículo 17 dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que nos ha traído hasta este lugar? El Evangelio. El Evangelio. La información más importante que tú y yo hemos escuchado en nuestra vida y que seguiremos escuchando es el Evangelio. Porque el Evangelio no solamente nos trajo a obtener esa vida eterna en Cristo Jesús, sino que nos seguirá bendiciendo para poder crecer espiritualmente en nuestra relación con Dios. El Evangelio nos lleva a vivir esa rectamente con Cristo Jesús bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo para relacionarnos con Dios apropiadamente. El Evangelio nos lleva a ser herederos juntamente con Cristo. Somos libres de pecado. Podemos hablar con Dios y Dios hablar con nosotros. Nosotros podemos meternos en nuestro lugar secreto y estar allí cuanto tiempo queramos, así como Jesús hacía, que se iba al monte, noches, horas, a hablar con Dios. Lo mismo podemos hacer nosotros. Jesús está vivo y tú y yo también. Y cuando se llegue el tiempo, seremos como Él es. Hablando de igualdad.
Cuando estaba estudiando, viendo esto, me acordé bueno, yo creo que ya no la usamos, eso ya no se ve porque hay ciertas cosas que se han ido perdiendo. Yo me acuerdo que cuando estaba yo pequeño, hace como unos 10 años, y yo me metía en las conversaciones de los adultos, o contestaba a los adultos, me decían, no sea igualado, dale, sáquese para otro lado, deje de ser igualado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo estaba faltando al respeto, metiéndome en las conversaciones que no debía estar porque no eran mías. Esas eran conversaciones de adultos. O que yo al adulto que me estaba preguntando algo, yo le estaba contestando sin respeto. Y la equidad de la cual Dios nos habla aquí, en teología nos dice que es más que igualdad. Porque el hecho de que sigamos a Cristo Jesús por fe, siendo pecadores, nos pone en esa misma línea de tener una relación con Dios, de hablar con Dios, de poder pensar en vivir por la eternidad. O sea que ni siquiera nos podemos comenzar a imaginar eso de vivir por la eternidad. Nosotros pensamos vivir por la eternidad y queremos vivir en este mundo por la eternidad que está contaminado de pecado porque no sabemos otra cosa. Pero Dios en su palabra nos deja echar un vistazo al reino celestial, nos deja echar un vistazo a la gloria que se nos presentará aquel día y no la vamos a entender por más que queramos. Va a haber cierto entendimiento y nos haremos cierta idea, pero no va a haber ese entendimiento que nosotros queremos tener hasta el día que lleguemos ahí y eso sea una realidad. He ahí la razón que mientras llega ese día, tú y yo necesitamos seguir haciendo con las demás personas lo que queremos que ellos hagan con nosotros, hablándoles en amor, siendo compasivos con ellos, siendo respetuosos, aunque ellos no lo sean. Romanos, no, ya le dije eso, ¿verdad? Rectitud simplemente significa vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Equidad es más que equidad, no se limita a tratar a todos igual, sino que reconoce las diferencias individuales y busca asegurar que cada persona tenga lo que necesita para prosperar. Y eso es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso es que nos dice que nos ha dado cierta medida de gracia, o sea, la gracia que fue derramada, con algunos de nosotros usó más gracia para salvarnos. Con algunos de nosotros usó más fe. Fue más fe la que se necesitó para salvarnos, para creer y todas esas cosas. Algunos de nosotros en nuestro caminar con el Espíritu Santo no batallamos tanto para entender la palabra de Dios, pero otros tenemos que leer y volver a leer y volver a leer y en otro año volver a leer. Hay cierta medida. Y en santidad, no tengo que decir mucho de la santidad. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Y eso se explica a sí mismo. No podemos esperar tener una relación con Dios y esperar que Él nos use para su honra y su gloria si no vivimos en santidad, si no hablamos en santidad, si no actuamos en santidad. Amor, compasión y respeto. Nuevamente. Carácter y acciones, que era la segunda parte que leímos ahí. Carácter y acciones. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 17 al 19. Dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiero que tú subrayes en tu Biblia o lo anotes: y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y luego lo que dice en el versículo 19: y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Porque eso nos va a llevar a nosotros a dar a conocer la genuinidad de nuestra relación con Él. Al mismo tiempo nos ayuda a vivir en justicia, para nosotros poder vivir esa ley que Dios nos ha dado. La palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nos habla de la justicia de Dios, destacando, o sea, dando a conocer su carácter y su relación con la humanidad. Dios nos llama a la acción. Dios nos llama a la acción. O sea, a tener la iniciativa en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Recuerda que esto es carácter y acción. Dios nos llama a la acción, a vivir una vida que honra a Dios, que le glorifica, una vida que busca siempre el bienestar de los demás sobre la nuestra, que es exactamente lo que hizo Jesús, es exactamente lo que hicieron los apóstoles, es exactamente lo que hacen los hombres y mujeres de Dios, siempre estar en acción por el bienestar de los demás. Sin la justicia de Dios, tal vida no es posible. No es posible. ¿Dónde está la justicia de Dios? En nuestros corazones. Porque Jesús es la justicia de Dios. Punto número 3. La regla de oro es el principio fundamental de la ética y la moralidad. La regla de oro es el principio fundamental de la ética y la moralidad. Haz con otros como quieres que ellos hagan contigo. Trata a otros como quieres que ellos te traten a ti. Todo en la vida está construido sobre principios. Todo, absolutamente todo. Hablando de edificios, hablando de relaciones, hablando de todo lo que podemos nosotros construir en la vida, está construido sobre principios. No hay principios, no hay fundamento en lo cual se pueda sostener lo que sea que se está construyendo. Si nosotros fundamos una casa en el suelo, sin fundamento, ¿lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Nosotros podemos poner lo que sea que pongamos, ya sean postes o sean columnas, lo podemos poner en el suelo. Pero como todo en la vida, vendrán tormentas, vendrán vientos, vendrán todas estas cosas de la naturaleza. ¿Y qué tanto va a durar lo que construimos si no tiene fundamento? Si tú y yo construimos una relación como nosotros queremos, sin principios, ¿podemos construirla? Sí. El problema que viene siendo lo mismo, las tormentas de la vida, los problemas de la vida y todas estas cosas vendrán. ¿Y cuánto es que durará dicha estructura de relación? ¿No hay principios? Lo que construyamos sin principios no durará. Y aquí es donde entra la ética. Y después con la ética entra la moralidad. La palabra ética tiene sus raíces en el griego, que es ethos, que significa carácter o modo de ser. Desde el punto de vista del ser humano, y fíjate bien, te digo, desde el punto de vista del ser humano, por lo siguiente: es la disciplina que reflexiona sobre la moralidad, las normas y los valores que guían el comportamiento humano, buscando detener
determinar qué es considerado correcto o incorrecto. En Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Dios únicamente creó a imagen y semejanza de Él a los cristianos, ¿va? No, a todo hombre lo creó a imagen y semejanza de Él. Y sigue creando los que van a nacer hoy a imagen y semejanza de Él. He ahí la razón por la que digo es que el punto de vista del ser humano en cuanto a la disciplina que reflexiona. Porque todo ser humano tenemos esta capacidad, y si nosotros vamos al mundo con personas que no tienen una relación con Dios, vamos a encontrar que tienen principios bíblicos en sus negocios, tienen principios bíblicos en sus relaciones con sus amigos, con sus familias, y tienen éxito. ¿Por qué? Por los principios con los cuales han construido. En cuanto a la ética, modo de ser o carácter. Y mira, quiero que vayamos a 1 de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 10. ¿Ya estamos ahí? Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. ¿El que hace justicia es qué? Justo, como Él es justo. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Nuevamente, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué hace? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. He ahí quien ahora tú y yo somos. El carácter que debe de ser revelado los unos para con los otros, y el carácter, o sea, el modo de ser que debe de ser revelado al mundo. Tú y yo no debemos practicar el pecado. No quiere decir que el pecado de vez en cuando no nos alcanzará, pero nuevamente, abogado tenemos para con el Padre. Debemos acordarnos que tenemos una relación con Dios e ir y platicar con Él en arrepentimiento y fe, y Él nos restaurará. Ir con nuestros hermanos en la fe que nos ayuden a orar, que nos ayuden a caminar en Cristo Jesús, en la justicia que necesitamos caminar,
en esa parte de la ética, y eso es extenso, es que tú y yo debemos aprender a andar. Porque la ética nos lleva a la moralidad, que es lo siguiente. La moralidad abarca las normas, valores y creencias que en una sociedad o cultura se considera como guía para la conducta humana. Y en este caso estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de los principios de Dios, de los valores de Dios que Él ha puesto en nuestros corazones, como la justicia, como el amor, como el perdón y todas estas cosas de las que hemos estado hablando hoy, para así hacer nosotros con ellos lo que queremos que ellos hagan con nosotros. Mira, y esto no quiere decir que esto es un hecho, que Dios ya meneó su varita mágica, que si tú tratas a los demás con amor, perdón y compasión, los demás, la varita mágica es ya, te van a tratar con amor, compasión y respeto. No quiere decir eso. Quiere decir que aunque ellos te traten mal, tú debes tratarlos con amor, compasión y respeto. Mira a Jesús. Jesús estaba en la cruz agonizando. Y cuando los soldados estaban al pie de la cruz echando suertes sobre sus cosas, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amor, compasión y respeto. Y porque Jesús actuó de esa manera, complaciendo al Padre, siendo obediente, Dios le ha exaltado hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Jesús, en el cual podemos encontrar tú y yo salvación, el cual es nuestra justicia, que nos da esa ética, ese modo de ser, o sea, su modo de ser, para poder tener esa moralidad, o sea, buscar esa creencia en su palabra, en fe, buscar ese estilo de vida del cristianismo, o sea, de creer, del cristianismo, de ser seguidores de Jesús, para poder ser el ejemplo que necesitamos ser. Ya me perdí de dónde iba. La moralidad sirve para regular la convivencia entre las personas, fomentar la cooperación y promover el bienestar colectivo. O sea, si tú y yo aquí no nos fijáramos en la moralidad que debemos tener los unos con los otros, esto fuera un circo, esto fuera una casa de locos. Nadie se respetara a nadie y todo el mundo hiciera lo que mejor le pareciera. Pero la ética que va junto con la moralidad, o sea, la ética es, ya me estoy adelantando creo, la ética se enfoca en la reflexión teórica. La reflexión teórica es esto. Aquí está la teoría que tú y yo necesitamos. La moralidad es la práctica de lo que en la teoría hemos aprendido. O sea que cuando tú y yo venimos y estudiamos este libro, cambia nuestras vidas. Pero no lo cambia para mal, lo cambia para bien. El que era enojón ya aprendió a controlar su enojo. El que era mirador, que se le iban los ojos, ya aprendió a controlar sus ojos. El que tenía mal genio, ya aprendió a controlar su mal genio. No es que no lo tenga, ya aprendió. ¿Cómo aprendió a controlarlo? Con la justicia de Jesús. Con la justicia de Jesús, que debe de ser nuestro estilo de vida. Pero se lleva la ética de la palabra de Dios y la moralidad en práctica. O sea, lo que nos lleva a practicar la palabra de Dios se da a conocer como moralidad. Cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de ser, cambia nuestra manera de pensar, porque la palabra de Dios está siendo depositada en nuestros corazones. Para terminar, para concluir, el pasaje nos dice que esto es la ley y los profetas. La ley y los profetas. La frase la ley y los profetas es una forma abreviada de referirse a toda la colección de escrituras hebreas que incluye la Torah, que es el Pentateuco, los libros de la ley, de Génesis a Deuteronomio,
que es lo que los fariseos tenían y decían, esta es la ley de Moisés por la cual regimos nuestra vida. Varias veces se lo echaron a Jesús en cara. Nosotros somos discípulos de Moisés y la Torah es la que guardamos. O sea, el Pentateuco. Cuando hablamos de la ley y los profetas, estamos hablando de la Torah, estamos hablando de los profetas mayores, al igual que los profetas menores y todos los demás escritos sagrados. O sea, la palabra de Dios de principio a fin. Eso es la ley y los profetas. ¿Qué palabra de la ley no es buena para nuestra vida? Ninguna. Toda la palabra de Dios es buena para nuestras vidas. Toda la palabra de Dios edificará nuestras vidas. Toda la palabra de Dios nos ayuda a ser mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores hijos de Dios, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos. Toda, de principio a fin. Es por eso que Dios nos dice en su palabra, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sea perfecto. Está hablando de quienes seguimos a Jesús. Está hablando de quienes hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, que Dios nos ha completado para ser los hombres y mujeres que necesitamos ser en este mundo, llevando el Evangelio a las naciones. No hay otra manera de vivir la vida. Ya sabemos que como hijos de Dios en este mundo estamos destinados a sufrir. No va a haber escape de ello. Si es que vamos a ser verdaderos creyentes, verdaderos seguidores de Jesús. Algún vituperio vamos a sufrir. Pero ¿a dónde nos llevará la justicia? ¿A dónde nos llevará el guardar sus mandamientos? Habrá valido la pena. Haz con otros lo que tú quieres que hagan ellos contigo. Trata a otros como tú quieres que ellos te traten a ti. Muéstrales quién es Jesús en tu palabra, en tu pensamiento y en los hechos que tú haces diariamente. Porque eso hará toda la diferencia en este mundo. Pongámonos de pie. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos la honra y la gloria, mi Señor, y te damos gracias por permitirnos predicar tu palabra, por permitirnos escuchar tu palabra y ser edificados. Mi Dios, nuestros corazones se constriñen y quisiéramos todos tener un discípulo para honrarte y glorificarte, enseñándole a caminar en Cristo Jesús. De una manera o de otra, mi Señor, discipulando estamos. Tenemos compañeros de trabajo, tenemos cónyuge, tenemos hijos, tenemos amigos. Quien miran nuestro caminar contigo, quien miran tu enseñanza en nuestras vidas. Y eso también es discipular. No nos debe de conformar eso, porque nos has mandado a discipular a las naciones. Que eso no se nos quite de la mente, mi Dios. Que tu Espíritu Santo no nos deje en paz en cuanto a predicar tu palabra y traer otras personas a los pies de Cristo. Ayúdanos como solamente tú nos puedes ayudar. Avívanos como solamente tú nos puedes avivar. Despídenos de este lugar en paz, mi Dios. Y ayúdanos a compartir lo que hoy hemos aprendido con quien se cruce en nuestro camino. Gracias, mi Dios. Bendice el compañerismo. Bendice a los que no vinieron, mi Señor. Que nos acordemos de llamarles, de mandarles un mensaje y ver si están bien. La honra y la gloria sean siempre para ti, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén.